Muy buenos días, bendiciones para todos. Te doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Agradecemos al Padre en este día por esta nueva oportunidad que nos da de acercarnos a Él. La carta a los Hebreos dice que tenemos entrada libre ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así que aprovechemos esa oportunidad en esta mañana y le invito a que vayamos a Dios a dar gracias. Vayamos a Dios, como como dijo el Señor cuando estaba enseñando a orar a sus discípulos. Vamos a pedirle al Padre que haga venir su reino, que el día de hoy sea un día en el cual el reino de Dios venga con poder, con fuerza a nuestras vidas, a nuestra familia, porque el reino de las tinieblas trae caos, el reino de las tinieblas trae problemas, enfermedades, ruina, dolor, miseria, escasez, pero el reino de Dios trae todo lo contrario. Jesucristo dijo: el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que el reino de Dios trae vida en abundancia. Quiero animarle a que allí donde usted está pueda inclinar su rostro y vamos a orar al Padre y a pedirle que ese reino venga a nuestras vidas. Padre Celestial, soberano Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú, Señor, has sido bueno. Gracias, mi Rey, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias te damos en esta mañana por la vida, por la salud, por nuestra familia. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Te damos toda gloria en esta mañana a ti. Te damos toda alabanza y toda adoración, Señor. Padre, la oración de nuestro corazón en esta mañana es que tu reino venga, Padre. Que venga tu reino a nuestras vidas. Que venga tu reino, Señor, a nuestra familia. Que tu reino, Señor, venga a nuestra casa, a nuestros barrios. Señor, que tu reino venga a nuestra ciudad, a nuestros departamentos, a nuestra nación, Señor. Este país, Dios mío, que, Señor, por el cual oramos en esta mañana. Oramos para que venga tu reino en este día. En el nombre de Jesús, Padre, todo reino de maldad, todo reino, Dios mío, de iniquidad, toda fuerza del mal, Dios mío, que busca matar, hurtar y destruir, sea desplazada por tu reino, Señor. Que venga tu reino en esta mañana y que tu santa voluntad se haga en esta tierra, así como se hace en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que hoy sea un día en donde el alimento no falte en las mesas. Gracias por tu provisión. Gracias porque tú haces producir la tierra para bendecirnos. Gracias porque, Señor, nunca ha faltado el pan en nuestras mesas, pero eso es debido a tu fidelidad, porque si tú alimentas, Señor, las aves de los cielos, las bestias del campo, Señor, tú también nos alimentas a nosotros. Gracias, Padre Celestial. Guarda a tu pueblo de todo mal. Guárdanos de la tentación, Señor. Fortalécenos en el momento de la tentación para no ceder a los impulsos, para no ceder al pecado. Oh Señor, y líbranos del mal, líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Guarda a tu pueblo, a tus hijos, al que sale, el que entra, como lo dice el libro de los Proverbios: bendito será tu entrar y bendito tu salir. Padre, bendice el salir y la llegada de tus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias, porque tuyo, Padre, es el reino, tuya es la gloria y la honra, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Bienvenidos todos en esta mañana. Es un gusto, siempre es un gusto compartir la palabra de Dios. Jesucristo dijo: no solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cada vez que compartimos la palabra de Dios, estamos
ante, ante unos recursos maravillosos, unos recursos espirituales que nos sustentan y que nos empoderan. Entonces, este es el caso especialmente de estos tiempos de devocional, donde tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Hoy tenemos un texto que, bueno, no tenemos de pronto todo el tiempo para hacer una explicación, pero vamos a tratar de enfocarnos en lo principal: el lugar de la mujer en la congregación. Esto ha sido motivo de controversia, de discusiones, y de hecho algunas iglesias, algunas denominaciones que toman de manera textual o interpretan de manera textual y lo aplican con la misma rigidez este texto bíblico del cual vamos a hablar hoy. Mantienen ese desequilibrio, ese desnivel social en el cual se ha mantenido a la mujer. Yo creo que el hombre y la mujer fueron creados en condiciones iguales delante de Dios. Bueno, el hombre fue creado, la mujer fue creada en el huerto del Edén. El hombre no fue creado en el huerto, fue puesto en el huerto. Y sin embargo, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice que ni la mujer es sin el varón, ni el hombre, ni el varón sin la mujer. Y que en Cristo Jesús no hay hombre, mujer, clase social, sino que todos somos hijos de Dios y tenemos el mismo valor. Y tenemos que amarnos de la misma manera y tenemos que someternos los unos a los otros. Así que en Cristo Jesús, tanto el hombre como la mujer tienen el papel de representar a Cristo, Sin embargo, a nivel social y a nivel familiar, por cuestiones de función, de roles, hay una diferencia. Pero el hecho de que haya una diferencia no quiere decir que haya una desigualdad o que uno sea mayor o mejor que otro. Simple y sencillamente diferentes. Dos partes diferentes que se complementan. Como todos sabemos, el papel de la mujer ha sido bastante discriminado, o la función, la mujer en sí, no solamente en nuestra sociedad, en todas las sociedades, ha sido discriminada, ha sido relegada, subyugada, ha sido observada como un objeto en muchas ocasiones. Cuando Cristo viene, Cristo realza, Cristo levanta la dignidad y el papel de la mujer. Jesús defiende a la mujer. Y es triste la imagen que tal vez muchas iglesias o denominaciones mantienen de la mujer, porque todavía se considera le consideran un papel secundario, y realmente pues como dijo el apóstol, ni la mujer es sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Entonces vamos a leer la palabra de Dios para ver qué nos enseña la Biblia. Y yo quiero que tengamos mucho cuidado cuando estamos leyendo y cuando estamos o en el momento de interpretar estos textos, porque hay un contexto histórico y un contexto cultural que se debe tomar en cuenta cuando nosotros leemos un texto de estos. Estoy hablando de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 9, del versículo 9 al 15. Vamos a enfrentarnos, vamos a mirar este texto y a tratar de identificar el reto que Dios plantea para nosotros en esta mañana. Capítulo 2, versículo 9 dice:
Voy a leer la Nueva Traducción Viviente en esta ocasión. Dice: y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en fe, sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. A simple vista parece que este texto es machista y que el apóstol Pablo está siguiendo el lineamiento cultural, el lineamiento que la cultura de entonces le daba a la mujer. Ni en el judaísmo ni en la cultura griega la mujer ocupaba una posición como la que Dios le dio originalmente, sino que, como decía, en estas culturas también la mujer había sido relegada, subyugada, observada como un objeto nada más. Entonces, estas mujeres a las cuales el apóstol Pablo se refiere acá, son mujeres que vienen de esa cultura, una cultura donde no son escuchadas, donde no tienen derechos, donde no tienen derecho ni siquiera de opinar, no tenían ningún liderazgo. Entonces ellas vienen de esa cultura, ahora vienen y experimentan la libertad de los hijos de Dios, experimentan la salvación, experimentan un trato diferente en el contexto de la iglesia. El problema surge cuando en esta iglesia, recuerde que el apóstol Pablo envía a Timoteo a Éfeso para corregir algunas cosas que se estaban saliendo del orden. No perdamos de vista eso, porque necesitamos tener en cuenta el contexto cultural, qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, por qué Pablo manda a Timoteo a ese lugar. Y hay algunas cosas que pueden rescatarse, algunos principios que podemos aprender, pero no podemos y ni debemos olvidarnos del contexto cultural, la cultura en la cual habían nacido y se habían levantado estas personas. Tampoco podemos olvidarnos de la parte histórica del lugar donde ellos estaban, tanto el lugar como el tiempo. Entonces, estas mujeres que habían venido de una vida del anonimato, de una vida de maltrato, de una vida subyugada, una vida donde no tenían derechos, ahora vienen a la iglesia, reciben a Cristo, son salvas, experimentan la salvación y comienzan a vivir una clase de vida nueva, diferente. Al no saber manejar esta libertad que el Señor les ha dado, ahora ellas, estoy hablando del caso de las mujeres de Éfeso, ahora van al otro extremo y van al extremo de la ostentación, al extremo del libertinaje, al extremo de la provocación, porque antes en la cultura en medio de la cual ellas vivían no se les permitían ciertas cosas. Ahora experimentan libertad en la iglesia, pero entonces es como cuando una persona está viviendo bajo el dominio de alguien.
y luego a esa persona se le da la libertad, entonces la tendencia natural es que esa persona va a irse o a tomar esta libertad como libertinaje. Y esto fue precisamente lo que sucedió aquí. Entonces, el llamado del apóstol Pablo es un llamado al equilibrio, a balancearse, a tener un balance, a mantener un equilibrio. Nosotros somos libres, pero no para vivir en libertinaje, palabras más, palabras menos. Eso es la intención del apóstol. El apóstol Pablo quiere poner algunas cosas en orden. Ahora, el apóstol Pablo se está refiriendo al culto público. En el culto, este tipo de, algunas mujeres, no todas, pero algunas mujeres, querían o aprovechaban la oportunidad para ostentar, para vestirse de una manera provocadora, de una manera para llamar la atención. Ese era el objetivo, llamar la atención, darle libertad a ese deseo, a esa lujuria, por decirlo de alguna manera, en sus corazones. Se vestían con el objetivo, con el propósito no de agradar a Dios, sino de llamar la atención de las personas. Entonces el apóstol, y eso incluía peinados, eso incluía joyas, eso incluía, etcétera, todo ese tipo de cosas. El apóstol Pablo no está diciendo realmente que las mujeres que deben abstenerse y que nunca deben tocar eso. El apóstol Pablo está atacando la intención. Dice, no deben vestirse solamente con eso. Dice en el versículo 9 dice, quiero que se vistan de manera modesta las mujeres. Y este mandamiento, este es un principio. Todo creyente debe vestirse de manera modesta, de manera apropiada. Es posible, dicen los comentaristas bíblicos, que muchas de estas mujeres podían, cuando iban al templo de una manera ostentosa, despertaban, bueno, obviamente las que tenían cómo hacerlo, ¿no? Las que estaban en buenas condiciones financieras. Lo que eso provocaba en la iglesia. ¿Qué es lo que provoca eso en la iglesia? Entonces el apóstol Pablo dice, eso es la intención, es lo que se interpreta, los teólogos lo que interpretan es que esta conducta lo que estaba haciendo era despertar, por un lado, en los hombres la lujuria, por otro lado, a las mujeres le estaba provocando o despertando cierta envidia. Algunas mujeres podían sentirse también muy mal por eso, porque realmente ellas no tenían la manera de vestirse o de arreglarse de forma similar. Estamos hablando de una iglesia en la que no había un buen nivel de madurez, porque cuando una iglesia es madura, cuando una comunidad, los cristianos son maduros, si yo no tengo nada, yo tengo que agradecer a Dios y tener conformidad, ¿no? Si no tengo nada, Pablo dice, estoy acostumbrado a tener mucho y a no tener nada. O sea, el tener o el no tener no es lo que me va a mí a quitarme la paz. Ese es el objetivo. No es que uno sea conformista y si uno no tiene nada dice, bueno, yo no tengo nada y yo no tendré más nunca nada y estoy bien así, no. Sino que el hecho de no tener algo que no le quite la paz. Ese es el punto. Por un lado, si yo tengo mucho, no voy a estar ostentando lo que tengo, porque si soy un creyente maduro espiritualmente, sé que debo pensar con cordura y que debo conducirme con cordura. Entonces, ese es el llamado del apóstol Pablo. Dice, deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni con ropas costosas. Dice, pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Ese es el objetivo. El punto de Pablo es, enfócate en las cosas buenas que puedes hacer, no en lo externo. Hay que tener un cuidado, claro, con la manera que tenemos de arreglarnos, de vestirnos, de conducirnos, de hablar, etcétera.
debemos tener las cosas los accesorios de belleza, pues no están prohibidos. Pero Pablo dice, piensen primero que lo más importante es lo interno. Es lo interno, son tus acciones, es tu trato, tu comportamiento. Tampoco voy a irme a los extremos, ¿no? De descuidarme completamente físicamente, porque lo más importante es el interior. Pero tampoco voy a irme al otro extremo de darle más importancia a lo exterior y descuidar lo interior. Entonces, a lo que nos llama el apóstol Pablo es a mantener un equilibrio. Tengamos un balance entre lo interno y lo externo. Entre lo interno, tener un balance entre lo interno y lo externo nos va a ayudar a nosotros a tener por lo menos ayudar a tomar dos actitudes, ¿no? La primera de ellas es que voy a mejorar mi comportamiento, voy a mejorar mis acciones, mis palabras, voy a mejorarlas, pero también no solamente debo conformarme con estar bien o con ser una persona espiritual, con tener el fruto del Espíritu nada más, también voy a ponerle atención a lo externo. Entonces, y mi comportamiento y mi conversación con las personas, no le voy a dar más importancia a lo externo que a lo interno. Le voy a dar más importancia a lo interno. En mi conversación voy a hablar con las personas de lo espiritual, de Dios, de su palabra, de dar aliento, de animar, de bendecir a las personas, de levantar al que ha caído. Voy a hablar palabras de vida, como dice la palabra. Mis conversaciones no van a ser enfocadas en lo externo nada más. Mi conversación principalmente deben estar enfocadas en el reino de Dios, en el Espíritu de Dios, en el corazón de Dios. Pablo estaba llamando a la iglesia. Este tipo de personas a quien Pablo se refiere acá, eran personas que estaban descontroladas. Había un descontrol, atendían más la parte externa que la parte interna. Y eso es lo que el apóstol Pablo atiende. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de no permitir a la mujer ejercer ninguna autoridad sobre el hombre, está refiriéndose a eso, cuando una persona no tiene ningún tipo de autoridad, cuando toda la vida ha vivido subyugado, sometido, ha sido pisoteado, y ahora esa persona está en un lugar de autoridad, ¿cuál es la tendencia natural de esa persona? Es abusar del poder de la autoridad. Ahora, el apóstol Pablo, y hay que tomar bien en cuenta esto, sin dejar de pensar en el contexto histórico y en el contexto cultural. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque el apóstol Pablo en otras cartas habla y dice que deben someterse los unos a los otros, que así como el hombre se somete a Cristo, la mujer se somete al hombre y ambos se someten mutuamente. Entonces no está hablando de un autoritarismo y no está hablando de ese abuso de autoridad. Entonces, cuando Pablo habla acerca de Eva y dice, y este es un texto bastante controversial porque hay personas que dicen la mujer se salvará teniendo hijos. Entonces sacan esa expresión del contexto y enseñan de que, bueno, el papel de la mujer es tener hijos. Pero Pablo se está refiriendo primero a Eva. Está refiriéndose a cómo Eva cayó, cómo pecó. Y dice Pablo, bueno, la manera en que Eva y que las mujeres tienen después de Eva de resarcir, de levantar el propósito o levantarse de esa caída, de esa falta, es cumpliendo el propósito para el cual Dios le creó, que uno de ellos es tener hijos. Claro que sí. Ahora, ¿qué es más importante entre tener hijos? Estoy hablando del papel de la mujer desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál fue el propósito con el cual Dios creó a la mujer? Dios creó a la mujer para que fuera ayuda idónea del hombre. Dios creó a la mujer para que fuera la receptora de la semilla del hombre y en donde se iban a procrear las próximas generaciones. Ahora, si usted pone desde esta perspectiva el papel de la mujer,
Entonces tendrá que entender que el papel trascendental de la mujer antes de realizarse profesionalmente, antes de vivir una realización profesional, es precisamente el de engendrar las nuevas generaciones. Porque si una mujer, un ejemplo, y no estoy hablando en contra de que, no estoy diciendo que la mujer no puede prepararse, la mujer tiene que prepararse y la mujer en Cristo ejerce las funciones que Dios le llamó a hacer. Punto. Ahora, pero póngase a pensar usted que todas las mujeres no pensaran en la maternidad, sino que pensaran más bien en la realización profesional. ¿Dónde iban a quedar las nuevas generaciones? Podríamos tener nuevas generaciones, ¿no? Porque todas las mujeres están enfocadas en su realización profesional, sino que hay que tener un balance, un equilibrio. La mujer puede ser profesional y puede tener sus hijos, puede engendrar sus hijos, que fue el papel, el rol, uno de los roles que Dios le asignó, tener un papel relevante en la sociedad. Entonces, el problema es que el papel de la mujer ha sido sacado o han pretendido sacar a la mujer del papel que Dios le asignó para darse su propio papel en la sociedad. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que debe haber un equilibrio entre lo interno y lo externo. Debe haber un equilibrio. Y ese es el llamado o el reto de Dios para nosotros hoy. La Biblia no en ningún momento está discriminando a la mujer, ni está mandándonos a subyugar a la mujer, ni le está diciendo a la mujer que no tenga aspiraciones. En ningún momento. Nosotros encontramos en la Biblia muchos casos de mujeres con un papel de liderazgo relevantes. Y no es, escúcheme bien, y no es porque el hombre no ha querido cumplir su papel de liderazgo. Porque entonces si es así, o si esa es la forma de pensar, como escuché en una ocasión por ahí, que como los hombres no han podido, entonces ahora las mujeres van a tener que hacerlo. O sea, si eso es así, entonces quiere decir que el papel original de Dios falló. No, la mujer tiene un liderazgo. Y tiene un liderazgo aun cuando el hombre sea un líder y lo cumpla bien su papel o no lo cumpla. Punto. O sea, el liderazgo de la mujer no depende de porque el hombre no pudo. La mujer tiene un liderazgo porque ella es creación de Dios y Dios le dio dones, talentos, habilidades y ellas han desarrollado competencias y pueden hacer perfectamente cumplir un papel, un propósito, un liderazgo. Entonces, quiero animarle en esta mañana a que tengamos un equilibrio. Vamos a equilibrar lo interior, debe haber un equilibrio entre lo externo y lo interno. Lo externo y lo interno. Voy a comportarme como un hijo de Dios. Voy a buscar el reino de Dios. El reino de Dios debe ser manifestado a través de mi vida. Pero también voy a buscar mantenerme y expresarme, presentar a Cristo no solamente a través de mis acciones y de mis palabras, sino que también Cristo debe ser presentado en mi forma de ser, en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de conducirme, en mi forma de tratar los asuntos. Entonces vamos en esta mañana a mantener o a buscar un equilibrio y a mantenerlo. Mantener el equilibrio, ese es el punto. Así que vamos a orar en esta mañana y quiero animarle a usted. Es posible que muchas personas se han dedicado a lo espiritual y han abandonado lo externo, lo que tiene que ver con el aspecto social. Y hay otros que se han ido a la otra balanza. Escuchando a un predicador una vez, decía él, si estuvieras volando en un avión y tuvieras que perder un ala del avión, ¿con cuál de las dos alas te quedarías? Preguntaba él. Y entonces las personas respondieron, no, quiero quedarme con las dos alas, no quiero perder ni una, porque las dos alas son necesarias. Entonces es necesario cultivar lo interno, lo externo, pero sin dejar de cultivar lo interno, que es mucho más importante en cualquier tiempo, en cualquier época y en cualquier sociedad, en cualquier cultura.
Así que quiero animarle a que busque y mantenga un balance, el balance entre lo interno y lo externo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Queremos pedirte que nos des la sabiduría. Dígale al Señor en esta mañana, dame la sabiduría, el entendimiento, Señor, para buscar y para mantener el equilibrio, el balance, Señor, entre lo interno y lo externo, entre lo espiritual y lo material, entre la belleza interna y la belleza externa. Un equilibrio, Padre, pero que todo lo que haga, sea de hecho, sea de palabra, sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos y busquemos el equilibrio. ¿Oyó? Busque ser bella internamente, pero externamente también. ¿Oyó? Busque ser bella externa, pero también internamente. Y los hombres también. Busquen ser atractivos externamente, pero también de una manera interior, de una manera espiritual y de una manera almática. Que Dios me los bendiga poderosamente y que Dios le dé éxitos en la búsqueda de este propósito.